Hola, soy el doctor Alejandro Vogel, doctor en psicología, también con un MBA, Máster en Administración de Empresas, con lo cual pues intento ayudar a personas que tienen problemas reales, problemas del día a día, a profesionales, ¿verdad? Y también a gente que no tiene una actividad económica. Pero el propósito de este video de hoy es decirles, bueno, ¿cómo escoger un buen psicólogo? Lógicamente la respuesta que les voy a dar no va a ser escogerme a mí, ¿verdad? Porque eso sería injusto e incorrecto. Pero sí les voy a decir que la misma pregunta que se deben hacer ustedes, yo me la hice cuando iba a estudiar el doctorado en psicología, y es, ¿qué psicoterapia tiene el mejor track record en el sentido de estadísticas que soporten o apoyen sus resultados? Porque iba a dedicar muchos años de mi vida a esto y no iba a enfrascarme en terapias que tal vez no tienen resultados alentadores en términos estadísticos. Eh, Así es que es importante que tomemos en cuenta que esta decisión de decir qué psicólogo escoger y cómo escogerlo es importante, y además que es un poquito más difícil que escoger un médico. Les voy a decir por qué. Escoger un médico, uno tiene una premisa principal, que es que si escoges a un gastroenterólogo de hospital a un gastroenterólogo de hospital B, se supone que en lo general van a típicamente a utilizar las mismas técnicas de diagnóstico, los mismos tratamientos, el mismo enfoque, porque estudiaron escuelas acreditadas, la medicina es universal, con excepción de algunas medicinas orientales, pero si estamos hablando de medicina tradicional o medicina convencional, los laboratorios farmacéuticos son los mismos, un ansiolítico o un antiinflamatorio es el mismo, si la molécula es la misma, pues normalmente el enfoque es parecido, y lo que varía es la reputación del doctor en particular. Quiere decir esto que no es tan difícil, bueno, siempre es difícil escoger un profesional, pero no es tan difícil como un psicólogo, porque el psicólogo tiene que hacerte una pregunta adicional. Y no es solamente si tiene buen récord y si tiene buena reputación y si es un buen profesional, sino qué terapia utilizan, porque ya existe la complejidad adicional de que las terapias no son las mismas. Existen muchos tipos de terapias que tienen su origen, digamos, histórico, porque la psicología es una ciencia relativamente joven comparada a la medicina. Estamos hablando que no tiene más de 150 años, con lo cual ha habido mucha evolución en 150 años, cosa que la medicina ha ido madurando con el tiempo y que existe bastante establecido, y los avances son importantes, pero se mantiene un neurólogo, hace bastante de lo mismo que en Centroamérica, que un neurólogo en Nueva York, que lo que puede cambiar son las maquinarias, pues los seguros, cosas así, pero que si vas a analizar una resonancia magnética, pues bastante parecida a la técnica que utilizan ambos médicos. Y lo que varía, pues, dónde estudió y si tiene buena reputación como médico. Pero escoger, no tenés que andar preguntándote, bueno, ¿qué tipo de neurología practica usted? Este, eh, ¿Qué escuela es la que usted se adhiere en esto? No, esa pregunta pues está básicamente contestada, y que es la neurología, es la neurología. En cuanto a la psicología, la complejidad es un poquito mayor, porque no solo tienes que hablar del profesional, sino de qué tipo de terapia. Entonces, mi objetivo con este video es ayudarles a tomar buenas decisiones, es decir, cómo escoger un psicólogo, especialmente en los países de Latinoamérica donde hay muy poco donde escoger, y que casi nunca preguntamos qué tipo de terapia usan, porque asumimos que un psicólogo es un psicólogo, y no es así. Un psicólogo pues, puede ser muy diferente a otro psicólogo, ¿verdad? Básicamente lo que te da el título de psicología es estudiar la historia de la psicología, los principios básicos que se aceptan en todas las escuelas de psicología, estudiar las diferentes terapias y enfoques, pero el psicólogo es el que decide, al final de cuentas, en su vida profesional, qué terapia y enfoque va a utilizar para el tratamiento de sus pacientes, con lo cual tener un psicólogo de psicología transpersonal hablando con un psicólogo cognitivo, por ejemplo, no hablan el mismo idioma. Y entonces es importante saber
qué tipo de terapias existen y hay que empoderar, creo yo, a los clientes, que ya no nos gusta llamarlos pacientes, porque el paciente asume que hay algo negativo, hay algo malo en esa persona, y la verdad es que no es así. La verdad es que existen mucho más cosas positivas que cosas negativas, y eso ha cambiado totalmente la psicología y la visión del ser humano en general. Pero bueno, ¿dónde nace? Bueno, la psicología, como les digo, tiene como 150 años de existir como ciencia aparte, porque antes se metía todo dentro de la filosofía y se fueron ramificando las diferentes ramas del conocimiento humano en diferentes ciencias. Pues la psicología es la última, es la que más reciente en desprenderse de esa madre de la filosofía. Y se puede decir que la psicología moderna, más o menos universal, nace con el psicoanálisis, con Sigmund Freud. El psicoanálisis, pues ya vale la pena también aclararlo para resumirles. Estoy haciendo un resumen grotesco realmente, en el sentido de que me estoy saltando muchísimas etapas, muchísimas teorías, pero lo que trato es de simplificar la decisión. El psicoanálisis se basa básicamente en el pasado del ser humano y en lo inconsciente. Traumas de la niñez, problemas cuando éramos bebés, problemas que no somos conscientes, no están ocultos, y el psicoanálisis tradicional de Sigmund Freud, pues básicamente bastante de problemas sexuales o de disfunciones sexuales. Gracias a Dios ya eso ya no es tan común, donde pues puede ser que un ser humano tenga algún problema de conceptos y de conductas sexuales, pero que eso no lo resume todo. Eso puede ser un tema que tenga que resolver alguien. Pero Sigmund Freud pensaba que eso era gran parte que todo estaba relacionado casi con el sexo, ¿no? Y gran parte la mayoría de lo que podíamos buscar problemas era en lo inconsciente, en lo que no estaba a la luz, en nuestros sueños. Entonces había que hablar mucho con el paciente, y a veces habían pacientes que pasaban 4 o 5 veces a la semana yendo al psicoanalista. Valga la pena la aclaración de que no es un psicoterapeuta. El psicoterapeuta puede usar muchas técnicas. El psicoanalista usaba el psicoanálisis, que es buscar eso oculto que estaba en el pasado principalmente del ser humano, que traumas, problemas que causaban que tuviera depresiones, que tuviera cualquier tipo de función mental en el presente. Eso ya, gracias a Dios, se ha abandonado en su gran mayoría, y el psicoanálisis, pues, lo que nos dejó como herencia es de la comprensión de que existe un subconsciente, que existe un inconsciente, que existe una comportamentalización de la mente del ser humano, de tal manera que hay cosas que están a la luz y cosas que no tanto, que las hemos suprimido o de alguna manera están suprimidas por nuestra experiencia, nuestros miedos y lo que sea. Eso es muy válido y eso se lo debemos a Sigmund Freud y al psicoanálisis. Sin embargo, pues el ser humano no puede vivir en el pasado ni vivir del oculto, tiene que ver un poco el presente. Entonces viene la herencia del psicoanálisis hacia la escuela psicodinámica, donde ya no sigue siendo importante el pasado, sigue siendo importante la niñez, los traumas, etcétera, el subconsciente, pero ya no, la parte sexual va desapareciendo un poco en el sentido como protagonista, ¿verdad? Entonces, yo creo que evoluciona de una manera positiva la psicoterapia como tal, ¿no? Y hay diferentes actores ahí que van apareciendo, ¿verdad? Luego viene el existencialismo y el humanismo, que le da una importancia mayor al presente. Que al pasado necesariamente, sino que el presente, siendo nuestra vida limitada en tiempo, pues pasar demasiado tiempo hurgando en el pasado, pues tiene aplicaciones prácticas muy pequeñas. Y entonces el humanismo y el existencialismo viene a decirnos que el presente es más importante y nuestro futuro también, con lo cual hay que centrarnos en eso, ¿no? Y el existencialismo, pues lógicamente el existir es importante, ¿no? Y entonces nos centra bastante en el presente. En medio de lo que les he dicho, hay muchas subescuelas, diferentes protagonistas en cada una, pero quiero acelerar un poco el proceso de evolución para llevarlos a través del conductismo, en donde, bueno, dicen, a veces pensamos demasiado en lo que está oculto, en las experiencias y esto, lo que importa es el comportamiento, y que si modificamos el comportamiento a través del condicionamiento clásico o a través de otras técnicas,
entonces las emociones y los pensamientos disfuncionales se corrigen, o sea, corrigiendo la conducta, que es lo visible. Yo entiendo, porque realmente lo visible es la conducta, lo invisible es lo que está en el pensamiento, pero el atajo que toman los conductistas, digamos, solamente como conductistas, es que, bueno, observemos la conducta, corrijamos la conducta y se corrigen los procesos internos. Eso tiene su validez hasta cierto punto con ciertas cosas como fobias, que vamos modificando la conducta de miedo, por ejemplo, para luego que internamente se corrija ese miedo a través de sensibilización sistemática, por ejemplo, en cuanto a fobias, en cuanto a problemas que tenemos de enfrentar ciertas cosas en la vida. También el conductismo puede ser útil para niños con autismo, por ejemplo, donde es difícil observar el pensamiento y los procesos mentales, pero es más fácil observar el comportamiento, ¿no? Porque es lo visible, lo tangible. Y entonces la premisa está de que si corregimos eso visible, pues también va a haber correcciones internas. Eso digamos que es bastante válido, pero que no tiene un 100% de certeza de que solamente corrigiendo la conducta se corrigen los procesos internos. Por eso viene en la escuela cognitiva, que habla principalmente de los pensamientos y nuestra estructura de creencias y de la validez de nuestro pensamiento o las distorsiones de nuestros pensamientos y cómo lo que pensamos causa lo que sentimos. Y cómo cambiando lo que pensamos, lógicamente, entonces cambiaremos lo que sentimos o nuestra experiencia de la vida. Porque la premisa de la escuela cognitiva es de que la vida no la podemos cambiar en su mayoría, pero sí podemos cambiar cómo reaccionamos ante ella y cómo decidimos reaccionar ante un factor externo. Entonces, que no tiene ningún sentido más bien de tratar de estar ansioso por controlar todo, por cuando realmente no podemos controlar nada y lo que sí podemos controlar es cómo reaccionamos. Entonces, viene a sumarse, digamos, al conductismo, la escuela cognitiva, y se forma lo que se llama la escuela cognitivo-conductual, que quizás, digamos, lo más completo que puede existir en la psicoterapia hoy en día, porque basado de nuevo en el criterio que les dije en cuanto a comprobación estadística y científica, es la que tiene, una de las dos que les voy a decir, que tiene mayor niveles de éxito medible estadísticamente. O sea, básicamente que una persona de una sesión a otra con un terapeuta cognitivo-conductual es mediblemente, o sea, se siente mejor. Se siente mejor haciendo test objetivos de autoevaluación de cómo se sienten y van mejorando en una curva ascendente de mejoría de sus síntomas, generalmente de depresión, de ideas de suicidio, de ataques de pánico, de fobias. O sea, hay un montón de aplicaciones de la terapia cognitivo-conductual. Finalmente, la psicología positiva suma, que es la última, digamos, la más moderna, que está muy de moda, pero hay una razón concreta de por qué está tan de moda, que es que el ser humano busca cómo ser feliz. Y eso ya lo sabemos, pero hay dos maneras de hacerlo, que no necesariamente están contrapuestas totalmente, pero son enfoques diferentes. Y una es eliminando la enfermedad, que es lo que hacía la psicología tradicional. Vamos a buscar qué está mal contigo y lo vamos a eliminar, lo vamos a aliviar. Ese es hasta donde yo puedo pretender y aspirar es a aliviarte tu sufrimiento, tu miseria, versus la psicología positiva y también la cognitivo-conductual, que buscan cómo enfatizar y amplificar lo bueno. O sea, ver que es verdad que tienes 5 problemitas por ahí, pero también tienes 25 cosas buenas, o 35 o 45 cosas buenas que queremos amplificar, porque al amplificar lo bueno, lo malo pierde valor relativo. Entonces, las dos terapias, que es lo que yo les diría como consejo, como un amigo, pues porque también existen los que dicen, yo uso un poquito de todo. Bueno, el que usa un poquito de todo usa realmente nada, porque si no puedes identificar qué enfoque estás utilizando para sanar y ayudar en el desarrollo de una persona, no solo de curar sus posibles problemas, pero sino de amplificar todo eso bueno que tiene, lograr sus metas, especialmente ahora con un año nuevo, ¿verdad? Que viene próximamente, lograr sus metas, ponerlas correctamente con técnicas que funcionan, no autometernos una trampa psicológica al poner metas que no son alcanzables o son expresadas de manera incorrecta.
Existen técnicas. Entonces, la pregunta que yo haría, o que me haría yo mismo si fuera a ver un psicólogo, es, ok, ¿quién es la persona? Eso ya sabemos, lo hacemos con los médicos, lo hacemos con los ingenieros, lo hacemos con los mecánicos. Pero también su resultado, número dos. Y número tres, ¿qué terapia usa? ¿Y qué base científica hay para respaldar esa terapia que usted usa? Estoy consciente, amigos, que posiblemente existan terapeutas que usen una técnica tal vez no tan buena, pero que sean ellos excelentes como profesionales y que saquen adelante a sus clientes. Pero qué bueno sería encontrar no solo una buena persona, un buen psicoterapeuta, alguien bien preparado, pero también que utilice técnicas que están comprobadas con sus clientes y con clientes a nivel internacional, universal. Y las únicas dos que les puedo decir, pues yo voy a tener seguramente algunas reacciones en Facebook, porque lo voy a poner en Facebook, de gente que no está de acuerdo pero eso no tienen que estar de acuerdo conmigo, simplemente buscar estadísticas de las terapias más efectivas, ¿no? Y cuáles son, ¿no? Y tal vez para determinados problemas. Pero lo puede encontrar en Google, en cualquier journal científico de la psicología, de que las terapias que están comprobadas, de que funcionan con mayor probabilidad que el resto son la cognitivo-conductual y la psicología positiva, hasta el día de hoy. ¿Verdad? Eso no quiere decir que vamos a tirar por la borda todo lo aprendido en la historia de la psicología, pero la historia es joven, es muy joven. Entonces cada día se está aprendiendo mucho y con el avance de la neurociencia se van aprendiendo cosas que con mucho más rapidez que antes, porque ahora podemos ver los cambios psicológicos, podemos verlos de manera tangible, de manera visible en un functional MRI, por ejemplo, que es una resonancia magnética funcional, se ve la actividad del pensamiento. Entonces ya tenemos que darnos cuenta que estamos en una evolución acelerada en donde se van descartando algunas ideas que estaban, digamos, arraigadas en la base científica, ¿no? Entonces, hasta la fecha, por eso digo que hasta la fecha, estas dos terapias que le acabo de mencionar son las que demuestran resultados más contundentes, consistentes, que además acompañan al cliente en su vida y que no los hace dependientes de un psicoterapeuta, sino que los lleva con herramientas para que puedan ser independientes y puedan ser, es más, pueden ustedes también leer un poco sobre el tema. Hay libros muy buenos sobre terapia cognitiva, conductual, y libros sobre psicología positiva y aplicar algunos de sus principios. También es importante buscar quienes están versados en estos temas para que les ayuden en el proceso, por lo menos al principio. Pero me veía en la obligación de dar mi opinión de cómo escoger un buen psicólogo, porque es muy diferente a cómo escoger un médico. No es lo mismo, aunque muchas veces se trata de equiparar este tipo de profesiones, pero sigue siendo la psicología menos objetiva, un poquito más subjetiva, y hay que tener eso en cuenta a la hora de escoger una solución. En general, les puedo decir que la psicología ha sido un gran avance a la vida del ser humano. Así es que tengo solo agradecimiento y solo admiración por los que nos anteceden como profesionales y como científicos, pero también tengo la obligación de decirles que ha funcionado y que no, así como cuando se publica hallazgos de una técnica en la ortopedia que ha funcionado más que otra. Pero en este caso, como les digo, hay que preguntar, ¿qué terapia se utiliza? Bueno, les agradezco mucho que hayan estado conmigo y nos vemos la próxima.